Alemania, uno de los países más importantes del mundo, tierra de grandes pensadores y guerreros, pero saber más de ella nos hace remontarnos a más de 2000 años, a los tiempos del Imperio Romano y sus inicios con las tribus germánicas. Estas tribus aparecen en Europa hace más de 1 millón de años, pero es en el año 58 a.C. cuando las tribus que prosperaban en este lugar son conquistadas por el Imperio Romano bajo las órdenes del emperador Julio César, quien derrotó a estos grupos de guerreros y los envió afuera de sus tierras germánicas. Tras el exilio de las tribus germánicas, el Imperio Romano prosperó en este lugar y se expandió por gran parte de Europa. Es en el año número 9 después de Cristo, durante el reinado de César Augusto, donde aparece en estas tribus un líder que iba a reunir una vez más a todos los sobrevivientes de las anteriores tribus germánicas. Su nombre era Arminio, quien, ya familiarizado con las tácticas militares del Imperio Romano, consiguió derrotar a 3 legiones de romanos, lo que se conoce como la batalla del bosque de Teutoburgo, consiguiendo así que el Imperio Romano retrocediera y decidiera conquistar lo que quedaba de Germania. Es así que en el siglo III las tribus germanas deciden avanzar, conquistando sus antiguos territorios, ya que les pertenecían, y debido también a muchos problemas que acarreaba el Imperio Romano internamente y con otras tierras colonizadas, comenzaron la decadencia del Imperio Romano, el cual llega a su fin. Luego de esto, a lo largo de Europa occidental se forman distintos reinos liderados por las tribus germánicas: el reino de Sajonia, el reino de Baviera y el reino de los francos, los cuales se extendían por gran parte de Europa, pero el último fue el más importante. El reino de los francos se expandió por gran parte de este continente y es en el siglo VIII se convierte en el Imperio Carolingo, liderada por Carlomagno, conquistando los reinos de Sajonia y Baviera. Debido a esto, los hermanos cambiaron muchas de sus tradiciones, ya que adoptaron las costumbres cristianas. Sin embargo, tras la muerte de Carlomagno, el líder más destacado de este imperio, en el siglo IX comenzaron a aparecer los problemas, ya que su hijo, Luis el Piadoso, era incapaz de controlar los enfrentamientos de sus hijos y las necesidades de los nobles. Aparte, los pueblos musulmanes y vikingos comenzaron a amenazar sus fronteras. Todo esto sirvió para que el Imperio Carolingo se disolviera. Así se firmaron los tratados de Verdún. Este imperio se dividió en tres. Las tierras del occidente pasaron a ser gobernadas por Carlos el Calvo, la parte central por Lotario, y el territorio del occidente pasó a ser gobernado por Luis el Germánico, con el que pasó el tiempo y hoy en día se conoce como Alemania actual. En el siglo X, cuando muere el último rey del reino de los francos y bajo el apoyo de todos los duques de la corte, Enrique el Pajarero, un noble del antiguo reino sajón, se convierte en el rey de la Nueva Germania, y su hijo, más conocido como Otón el Grande, inicia un programa de cristianización para los vikingos y los eslavos. Expulsó a los húngaros de Germania y ayudó en los problemas económicos que acarreaba Italia. Es así que en el año 962 el Papa lo nombra emperador de los romanos. Es aquí cuando nace el Sacro Imperio Romano Germánico, dinastía bajo el mandato de Conrado II, pero en el siglo XII, bajo el mandato del rey Federico I Barbarroja, intentaría conquistar el norte de Italia, pero la conquista de este territorio se hizo muy difícil, ya que el Papa formó una alianza con los pueblos del sur de Italia para derrotar a los ejércitos de Barbarroja. Sin embargo, el nieto de Federico,
I, llamado Federico II, se concentró en conquistar el reino de Italia, descuidando el reino de Germania, dejándole todo el poder a sus hijos, los príncipes, quienes luego de que su padre Federico II falleciera, eligieron un nuevo rey llamado Rodolfo I, quien era realmente muy débil, pero no interfería con los intereses de los príncipes y la iglesia, dando así una tendencia en el Sacro Imperio Romano Germánico a que los reyes eran elegidos por estos príncipes o las autoridades eclesiásticas. Nace una nueva dinastía, los Habsburgo, y asume el poder Carlos V, quien también se convierte en el gobernador de España y sus colonias, como también el gobernador de Nápoles. En esta época también aparece el teólogo alemán Martín Lutero, quien elabora una serie de tesis cuestionando así las prácticas de la Iglesia Católica en Alemania, las cuales se expandieron masivamente en las tierras de Germania, pues esta población tenía una larga historia de conflictos con el papado romano y comenzaron a crear iglesias reformadas bajo los pensamientos de Lutero. El emperador Carlos V, al ver lo que estaba sucediendo, decide ordenar que todos los protestantes volvieran a ser católicos. Esto desencadenó una guerra civil entre ambos bandos, entre las tropas del emperador, el pueblo católico, en contra de los protestantes, los cuales recibieron el apoyo del Reino de Francia bajo el mandato de su rey Enrique II. En esta situación, Carlos V se vio obligado a negociar un acuerdo de paz. Finalmente, la guerra terminó en 1515 después de Cristo, reconociendo el protestantismo como una religión bajo todos los derechos legales del catolicismo. Pero la guerra no había terminado, ya que no se había reconocido los derechos de otro tipo de religión protestante, llamada el calvinismo, lo cual desencadenó una guerra de 30 años de duración, dejando a Germania destruida y su población reducida. Es durante estos tiempos de guerra, los estados germanos eran prácticamente independientes, y uno de ellos iba a resaltar sobre el resto. Este fue el estado de Brandeburgo-Prusia, el cual durante la guerra tuvo un gran crecimiento económico y consolidación de su propia fuerza militar, mientras que la dinastía de los Habsburgo, quien gobernó Germania por siglos, se retiró a los estados austriacos. Esto fue aprovechado por el rey I, rey de Prusia, quien gobernó este estado conquistando más territorios y haciendo que Prusia se convirtiera también en uno de los estados más prósperos de la antigua Germania. En el siglo XVII, Napoleón invade Prusia e impone nuevas reformas en esta, como la abolición de la servidumbre, la expansión del tiempo del servicio militar, y lentamente se comenzaron a sembrar las ideas del liberalismo y nacionalismo que iban a ser muy importantes para esta nación en el futuro. En 1848, luego de la muerte de Napoleón, también comienzan las revoluciones liberales en contra de los franceses por la mayoría de pueblos conquistados en Europa por estos últimos. Luego de la expulsión de los franceses de Germania, volvió a estar dividida por estados germánicos. El rey Federico IV de Dinamarca propuso trabajar por una Alemania unida, llamando así a cada uno de los mandatarios de cada uno de los estados. Es así que el estado de Austria deniega la invitación y decide formar una nación aparte. Esto dio también a que las negociaciones terminaran y el rey Federico IV no recibiera la coronación como el rey de las Alemanias. Luego de los sucesos ocurridos en el año 1848, es en el año 1866 cuando los grupos de nacionalistas y nobleza
que quería y soñaba con la reunificación de Alemania, decide crear una asamblea entre todos los estados de Germania, exceptuando al estado de Austria, en la que se le cedió total control de los estados al reino más rico y próspero, el cual era el estado de Prusia, naciendo así la Germania reunificada de Prusia, bajo el reinado del rey de Prusia Guillermo I, quien eligió al conde Otto von Bismarck como el nuevo canciller de Germania, el cual se convirtió en una de las figuras políticas más importantes de esta nación a finales del siglo XVIII, creando así una Germania reunificada con puño de hierro, en la que convenció a Austria de conquistar Dinamarca en la Guerra de los Ducados y posteriormente derrotó a Austria, anexándola también gran parte de su territorio a la Nueva Alemania. Alemania, a inicios del siglo XIX, se convierte en uno de los países más prósperos de la región, con grandes avances armamentísticos, tecnológicos, sociales e incluso económicos. Pero, sin embargo, algo se apresuraba: la Gran Guerra, o más conocida como la Primera Guerra Mundial, la cual posee muchos antecedentes y nace a partir de los deseos imperialistas y expansionistas de países como Francia, Países Bajos, España, Inglaterra y por supuesto Alemania, tomándose territorios de África y Asia como colonias, lo cual era una gran tensión latente por muchos sentidos. Por un lado, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano ven como muchos de sus territorios comienzan a independizarse, muchos de estos con el apoyo militar de Rusia. Solo faltaba una pequeña chispa que prendiera la guerra, y ese fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando a manos de un joven serbio, lo cual hizo que a los pocos meses el Imperio Austrohúngaro formara una alianza con Alemania y le declaran la guerra a Serbia. Pero como este está bajo la protección de Rusia, Rusia y sus aliados como Francia le declararon la guerra al Imperio Austrohúngaro y a Alemania. El plan de Alemania era simple: una batalla rápida para ganarle a Francia, puesto a que Rusia, teniendo en cuenta su gran tamaño, iba a ser más complicado, iba a tardar más tiempo mover las tropas al frente de batalla que tenían con el Imperio Austrohúngaro, lo cual obligó a Reino Unido y a Estados Unidos a entrar a la guerra para apoyar a Francia y Bélgica, fortificando el frente de Francia contra los germanos para así darle tiempo a Rusia para entrar a la guerra. En octubre de 1914, aunque la tecnología y los ejércitos de reclutas habían cambiado drásticamente la naturaleza de la guerra, la mayoría de los ejércitos todavía no se había dado cuenta de las implicaciones de los cambios. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los ejércitos se preparaban para una guerra breve, con tácticas y estrategias similares a las usadas en tiempos de Napoleón. Sin embargo, en cuanto empezó la guerra, los alemanes y los aliados pronto percibieron que con las armas modernas cualquier lugar podría ser fácilmente defendido por un puñado de hombres de infantería. Como atacar frontalmente suponía una cantidad de bajas inaceptable, era esencial una operación de desborde por los flancos. Tras la batalla de Marne en el septiembre de 1914, se intentaron una serie de flanqueos y la aplicación de las líneas de defensa fortificadas para superar las del contrario. La ofensiva de esta manera tuvo dos principales frentes: el frente occidental al oeste de Europa, Alemania contra Francia y Reino Unido, y el oriental al este de Europa, Alemania contra Rusia, Austria-Hungría. Al frente occidental acabaría uniéndose Estados Unidos del lado de Francia y Reino Unido, tras el bombardeo de submarinos alemanes a barcos con tripulación estadounidense que trataban de llegar a provisiones
al Reino Unido. El Frente Occidental consistió en una larga guerra de desgaste en trincheras, sin movimiento ofensivo relevante, y en el Frente Oriental en una batalla de caballería que se determinó por los avances del eje central, Alemania y Austria-Hungría, y la inestabilidad interna de Rusia, que acabó con la monarquía del país en la llamada Revolución de Febrero. En consecuencia, Rusia firmó un acuerdo de paz con las potencias centrales en marzo de 1918. Por su parte, Austria-Hungría solicita un armisticio en noviembre de ese mismo año, debido a que su debilitamiento de Balcanes y Alemania, aunque se adjudicó parte de los territorios occidentales rusos, tras su rendición pudo centrar todos sus esfuerzos en el desgastado frente occidental, acabaría replegándose y firmando un armisticio el 11 de noviembre de 1918. La guerra llegó así a su fin con un cómputo superior a 15 millones de muertos y la victoria del bloque aliado. 5 años justo después del comienzo de la contienda se firmó el Tratado de Versalles, que obligó a Alemania y Austria-Hungría a asumir las responsabilidades moral y material de la guerra, a desarmarse militarmente y a realizar importaciones territoriales y económicas al bloque vencedor. Tratado de Versalles. En 1919, luego de la culminación de la Primera Guerra Mundial y tras la derrota de Alemania, se firmó el Tratado de Versalles por más de 50 países. Dicho tratado consistía en imponer condiciones y sanciones a los países vecinos. Los principales puntos del tratado eran: crear la Sociedad de Naciones, obligar a Alemania a aceptar toda responsabilidad moral y material por la guerra, exigir la consignación de armamento y navíos militares alemanes a los aliados, reducir el ejército alemán a 100.000 soldados, prohibir a Alemania la fabricación de armamento de guerra, repartir a los territorios administrados por Alemania entre los aliados, por ejemplo, Alsacia y Lorena fueron reasignadas a Francia, y sancionar a Alemania con el pago de una indemnización a los aliados. La cifra acordada fue de $30.000 millones y solo fue liquidada totalmente en el año 2010. Debido a estas condiciones leoninas y con la ascensión de Adolf Hitler al poder, se desatará la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. El 1 de septiembre de 1939, la Alemania nazi de Hitler y junto a la Unión Soviética de Stalin invaden Polonia, país aledaño a Alemania y el cual se pretendía repartir entre ambos países, comenzando así la Segunda Guerra Mundial. El 9 de abril de 1940, Alemania conquista Dinamarca y Noruega, con el propósito de tener más acceso a Reino Unido desde otro frente. El 26 de mayo de 1940, Alemania atrapa más de 3.000 soldados británicos en las playas de Dunkerque, luego de realizar un ataque relámpago con el fin de conquistar Francia y Países Bajos. Estos soldados fueron evacuados gracias a la Operación Dinamo. El 22 de junio de 1941 se lleva a cabo la Operación Barbarroja, nombre clave que se le dio a la invasión alemana hacia la Unión Soviética de Stalin, traicionando así a la URSS y haciendo que ésta se cambie de bando al de los aliados. En 1942, las fuerzas alemanas se dirigen al Volga. Su objetivo principal fue los yacimientos petrolíferos del Cáucaso y la ciudad de Stalingrado. En 1943, el Sexto Ejército Alemán se dirige a la ciudad de Stalingrado con el fin de destruir la ciudad símbolo de la Unión Soviética, debido a que llevaba el nombre del comandante Stalin. Sin embargo, el Ejército Rojo logra prevalecer y expulsar a las fuerzas alemanas hasta las orillas del río Dnieper. El 6 de junio de 1944, las tropas aliadas desembarcan en Francia. Este desembarco fue conocido como el Desembarco de Normandía o Día D, representando una derrota para Alemania y logrando el avance de las tropas aliadas hacia el interior del país con destino a Berlín. A mediados de abril de 1945, las fuerzas soviéticas lanzan una ofensiva contra Berlín, juntándose posteriormente con las fuerzas estadounidenses. El 30 de abril de 1945, mientras las fuerzas aliadas se acercaban al búnker
del comando en el centro de Berlín, Adolf Hitler se suicida. El 8 de mayo de 1945 es proclamado Día de la Victoria en Europa. Guerra Fría. Entre 1945 y 1947 se inició la Guerra Fría, el cual fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental, liderado por los Estados Unidos, y el bloque del Este, liderado por la Unión Soviética. ¿Cómo entra Alemania en este enfrentamiento? Alemania, ya estando derrotada y destruida por la guerra, se convirtió en el primer punto de la Conferencia de Potsdam. En la Conferencia de Potsdam de 1945, los aliados dividieron a Alemania en 4 zonas de ocupación militar: Francia al suroeste, Gran Bretaña al noroeste, Estados Unidos al sur y la Unión Soviética al este. La antigua capital del Imperio nazi, Berlín, también se dividió entre los aliados. Los rusos se habían comprometido a que los aliados occidentales cruzaran el territorio. Sin embargo, para 1948, los rusos endurecieron el control sobre Europa del Este, pero los aliados del oeste emitieron una moneda para rescatar la economía alemana, lo que causó enojo entre los soviéticos, quienes se respondieron cortando todo el tráfico de Berlín Occidental en junio de 1948. Muro de Berlín. En 1949, Alemania se divide en República Federal Alemana REFA y en la República Democrática Alemana REDA. La pobre economía soviética y la creciente economía de Berlín trajo consigo que muchos pobladores de Alemania Oriental quisieran pasarse al otro lado, lo que provocó que la noche del 12 de agosto de 1961 se levantara un muro provisional llamado Muro de Berlín. El 9 de octubre de 1989, una multitud sin precedentes, 70.000 personas, se manifiesta pacíficamente en el centro de Leipzig exigiendo libertad de paso. Por primera vez se atreven a pasar por la temida sede de la Stasi, la policía secreta de la República Democrática Alemana. Van cantando "Somos el pueblo". Una semana después, más de 100.000 personas abarrotaron de nuevo al centro de Leipzig y las protestas se extienden por toda Alemania Oriental. El 4 de noviembre de 1989, otros cientos de miles de personas se manifiestan en el Alexanderplatz, Berlín Oriental, pidiendo una reforma democrática. Fue una de las movilizaciones más importantes. Finalmente, 5 días después, el 9 de noviembre, un militar de alta graduación anuncia que se harán pases para cruzar hacia la República Federal de Alemania. La gente puede ir, no hay problema, declara. Y cuando un periodista pregunta ¿a partir de cuándo, señor?, su respuesta es a partir de ahora. En poco menos de 2 horas, una multitud se vuelca al muro. Los guardias se ven superados por su entusiasmo, simplemente no hacen nada. Un año más tarde, el 3 de octubre del año 1990, se hizo efectiva la reunificación de Alemania, poniendo fin a un país dividido por la Guerra Fría. Se firmó el Tratado de Unificación, que hizo que las 4 potencias, los Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética, renunciaran a sus derechos, logrando la reunificación definitiva y la constitución nuevamente de una sola nación. A raíz de este acontecimiento, cada 3 de octubre se celebra en el país el Día de la Unidad Alemana. La Alemania actual. Hasta la actualidad, la industria alemana se ha sostenido por tener la mayoría de empresas entre 100 y 200 empleados. Conforman el 98% del sector exportador. Estas empresas fueron fundadas en el último cuarto del siglo XIX. Son pymes enfocadas en el largo plazo. Es un país competitivo, sólido y capaz de sortear las crisis que afectan más al resto de países. Además, tiene una sólida economía envidiada por los europeos. Es la 5ª economía más grande y cuenta con un índice de desarrollo muy alto. Estos fueron los factores esenciales que ayudaron a Alemania a superar la Segunda Guerra Mundial de la mano de una industria robusta que sustenta la excelente calidad de vida que gozan los alemanes. Hoy en día es una nación que reconoce y procura la igualdad entre todos sus habitantes, incluyendo a aquellos que no nacieron en Alemania. Y además, en la actualidad es considerada la locomotora de Europa, una potencia a nivel mundial.